El halving de Bitcoin está a punto de suceder. Ya quedan menos de 3 horas y solamente 19 bloques para que suceda el halving de Bitcoin. Y Bitcoin actualmente continúa dentro de la estructura operativa que hemos estado trabajando en estos últimos días. Comentábamos en vídeos anteriores que el precio de Bitcoin, tras haber sacudido zona de mínimos, reingresaba en la estructura y atacaba esta zona operativa donde teníamos el VWAP semanal. Tras esta ruptura intentaba consolidar, pero demostraba cierta debilidad, una debilidad que hizo que el precio de Bitcoin buscase atacar zona de mínimos otra vez, pero veíamos como tras limpiar un poquito de la liquidez que había en esta zona de mínimos, enseguida el precio se recuperaba de forma muy agresiva. Esto en el corto plazo eran muestras de fortaleza, como comentábamos esta mañana, pero también comentábamos que parecía que el precio de Bitcoin había perdido ese momentum alcista que traía, y que lo más probable desde ese punto es que tuviese un pequeño retroceso, que es justo lo que hemos visto en el día de hoy. Eso sí, después de este retroceso, necesitamos que consolide y que lo antes posible vuelva a atacar zonas de resistencia, para poder seguir favoreciendo setups alcistas. Pero destacábamos que el precio de Bitcoin probablemente iba a tener una resistencia muy complicada y es justo esta zona operativa que tenemos aquí marcada. ¿Por qué? Pues porque tenemos varias zonas operativas muy cerca. Tenemos aquí la resistencia de la estructura en la zona de los 65.640. Tenemos aquí un poquito más arriba el VWAP mensual en torno a los 66.230 y luego tenemos aquí la zona media de una estructura y una directriz bajista. Son muchos niveles que están muy cerca y probablemente al precio de Bitcoin le puede costar romper esta resistencia. Pero eso sí, si terminamos viendo una ruptura efectiva de esta zona operativa, significaría que probablemente el precio pueda atacar fácilmente la resistencia más importante quizás, que es esta zona de ventas que tenemos en los 71.400. Ya de por sí, el conseguir romper esta zona, además con bastante intencionalidad, estaría demostrando bastante fuerza alcista. Pero si además consigue superar esta zona operativa y alcanza la parte alta de la estructura, estará confirmando bastante fortaleza ya para un setup de medio-largo plazo. Porque en el corto plazo esto es lo que demostraba fortaleza, a pesar de que luego tuviésemos esa pérdida de momentum. Y ahora es importante ver que esa fortaleza continúa, que esos compradores siguen queriendo llevar al precio a niveles operativos más altos. Ahora, como siempre, vamos a estar revisando las herramientas. Os recuerdo que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizamos. Comentábamos esta mañana cómo limpiaron un poquito zona de longs, aunque había bastante poca liquidez en esta zona con este movimiento bajista. Y después, durante este movimiento alcista, se llevaban algunas zonas que estaban bastante cargadas en la zona de shorts. Aunque, como veis, enseguida ha vuelto a entrar liquidez en la zona de los 65.520. Se cargan también algunas zonas aquí con liquidez en la zona de longs. En cuanto a la liquidez de 100x, no vemos ningún nivel que destaque, quizás un poquito más de liquidez en los 61.560, pero poca cosa. En cuanto a la liquidez de 50x, sí que vemos que hay en esta zona de los 65.500. Lo que ha ido entrando en la zona de long se lo han ido llevando. Hay un poquito aquí en los 63.270. Respecto a la liquidez de 25x, veíamos bastante en esta zona y se lo han llevado casi todo. Queda un poco en los 65.520, también en los 66.658 y en torno a los 66.900. En la zona de longs también se ha cargado aquí un poquito de liquidez en torno a los 62.450. Y poco a poco el precio de Bitcoin se va acercando a una zona donde hay bastante liquidez de 10x, desde los 67.760 hasta los 70.800. Donde más vemos es en torno a los 70.200 aproximadamente. En Bookmap vemos compras en los 62.850, ventas en los 66.000. En el Multibook han aumentado las compras en los 60.000, se mantienen compras en los 59.000, en los 58.000 y en los 55.000. Y en The Kingfisher se ha formado un poquito de liquidez en la zona de longs, en torno a los 63.400 y también en torno a los 62.150. Seguimos viendo bastante liquidez en los shorts, desde los 69.600 hasta los 70.600. En Bookmap vemos compras continuadas por parte de Coinbase,
Perdón, he dicho bookmap, quería decir los CVDs, no sé por qué he dicho bookmap. En los mapas de corto plazo vemos más liquidez en la zona de shorts, hasta los 64.870 sobre todo. También vemos aquí un poquito en torno a los 65.175, 65.430 y 65.650. Y en la zona de longs hay un poquito en torno a los 63.520, 63.000 y 62.600. Y en los mapas de high leverage vemos liquidez en torno a los 61.950 y un poquito en los 64.525 y 65.240.